Pet Express. Señales desde el silencio. En el sector Gamma 9, a 27 años luz del planeta Tierra, la nave Pet Express surcaba el espacio como una chispa de color entre el negro infinito. Aunque su propósito principal era entregar alimento y productos de lujo para mascotas a lo largo de la galaxia, su tripulación sabía que ningún viaje era simple rutina. En el vacío estelar siempre acechaba lo inesperado. «Antón, ¿cómo vamos con la ruta?», preguntó Alinoshka, desde el centro del puente de mando, sentada con una pierna cruzada y el ceño ligeramente fruncido. Su minifalda amarilla se elevaba demasiado cuando se acomodaba y lanzó un suspiro resignado al notarlo. «Otra vez, estas condenadas faldas». Antón, desde la consola de navegación, no levantó la vista, pero sonrió. «Estamos a 3 horas de la estación orbital de Phobosket», respondió en su tono alemán preciso. «Entrega estándar, 20 kilos de croquetas de ave para felinos carnívoros de tamaño medio y 2 acuarios de gravedad variable para peces de flotación libre». Nada de emocionante, como siempre. Anaís, que manipulaba su tablet científica cerca del panel central, se giró con una expresión de fastidio. «Y tampoco emocionante es estar con estas faldas. Se me ven las bragas en cada giro rápido». «Te quejas demasiado», comentó Danka con una sonrisa. «A mí me gusta cómo se ve. Es liberador». James entró en ese momento desde el pasillo de ingeniería, limpiándose las manos con un trapo lleno de grasa. «Alguien debería rediseñar los uniformes, pero si lo menciono otra vez, me mandan a lavar las botas», bromeó. Alinoshka estaba a punto de replicar cuando el pitido seco del radar les cortó la conversación. Anton dijo, poniéndose de pie: «¿Qué es eso?». Anton parpadeó. El pitido provenía del canal de comunicaciones de emergencia, un tono específico de ayuda automatizada. Las coordenadas estaban a solo 30 minutos de su posición actual, una baliza de socorro. «Antigua, parece. Pretecnología confederada», dijo, analizando los datos. «Pero la señal es irregular, como si alguien la estuviera emitiendo a mano». «¿Piratas?», preguntó Anaís, inquieta. «O peor», dijo Alinoshka, y su tono cortó el aire como un bisturí. «Vamos a investigarlo. James, haz una inspección rápida. Anaís, prepara escáneres de entorno. Danka, ve al área médica y asegúrate de tener todo listo para atención de emergencia». Todos se pusieron en movimiento con eficiencia militar. La Pet Express cambió de rumbo con un zumbido suave, dejando atrás su ruta planificada para sumergirse en el misterio de una señal antigua y rota. Media hora después, la nave emergió de una nebulosa delgada de polvo espacial y se encontró frente a una visión inquietante. «Es una nave», informó Antón. «Clase Carguero 7, de la época de la vieja Unión Planetaria. Tiene por lo menos 80 años allá afuera». En las pantallas se mostraba una estructura metálica oblonga, flotando en la nada, con paneles solares destrozados y partes del casco abiertas como heridas. No había luces activas, salvo una pulsación débil en la torreta superior, la fuente de la señal. «¿Escaneos?», preguntó Alinoshka. Anaís consultó su pantalla. «Cero vida. Pero hay algo extraño. Los sistemas de soporte vital están en estado intermitente, como si alguien hubiera tratado de reiniciarlos recientemente». «¿Vamos a abordar?», preguntó James. Alinoshka se quedó en silencio un segundo. Luego asintió. «Sí, pero todos con trajes. Danka, tú también vienes. Podríamos necesitarte si encontramos restos biológicos». 5 minutos después, con los trajes presurizados, la compuerta de la Pet Express se abrió para acoplarse al casco de la nave abandonada. La escotilla respondió con dificultad, emitiendo un chirrido mecánico que sonó como un lamento. La atmósfera interna estaba cargada de polvo y olores rancios. Sus linternas iluminaron pasillos estrechos, viejos compartimientos de carga repletos de jaulas oxidadas. En algunas aún se veían esqueletos pequeños, animales olvidados hacía décadas. Parece que esta también era una nave de transporte para mascotas
dijo Danka, con voz apagada por el comunicador. «Oh, lo fue». «Esto es una tumba», murmuró Anton. Anaïs se agachó junto a una consola rota. Tocó la pantalla. Sorprendentemente, se encendió con un parpadeo. «Tengo acceso parcial», informó. «Hay registros, pero están codificados con un protocolo que no reconozco». Alinoshka se giró hacia una puerta al fondo del corredor. Estaba cerrada, pero algo parecía haberse arrastrado desde ella. Había marcas en el suelo. Zarpas. Grandes. ¿Vieron esto?, preguntó, apuntando con su linterna. Las zarpas no parecían de una mascota doméstica. «Vamos a esa sala», dijo. «James, abre la puerta». James se acercó con su multiherramienta y trabajó unos segundos. La compuerta se abrió de golpe con un siseo. El aire viciado escapó, y del otro lado solo había oscuridad, hasta que algo se movió. Una figura humana se tambaleaba, cubierta con una manta térmica plateada, el rostro oculto por una máscara respiratoria, los ojos fijos y abiertos como platos. «¡Contacto vivo!», gritó Danka, corriendo al frente. Pero entonces la figura alzó la mano. En ella sostenía un dispositivo, no, un detonador, y susurró en un tono débil pero claro: «No deberían haber venido», y apretó el botón. El eco del detonador, el tiempo pareció detenerse. Todos vieron con horror cómo el pulgar del desconocido presionaba el botón del detonador, pero en lugar de una explosión, solo se escuchó un pitido seco, repetido 3 veces. Luego, silencio. «¿Falló?», susurró Anaïs. «No es un detonador», dijo James, avanzando con cautela. «Es un transmisor de corto alcance. Acaba de enviar una señal». Alinoshka se agachó junto a la figura, que cayó de rodillas, exhausta. Danka ya estaba sacando el escáner médico portátil, aplicando una inyección de estabilización. «Está deshidratado. Tiene el sistema nervioso colapsado por estrés prolongado y privación de sueño. Y su frecuencia cardíaca está en el límite». La máscara cayó un poco. Era un hombre, tal vez en sus 50, rostro demacrado, barba de varios días, piel cubierta de suciedad. Sus ojos, profundamente hundidos, encontraron los de Alinoshka. «No debieron venir», susurró. «Lo despertaron. Ahora no se detendrá». Y se desmayó. «¿Qué quiso decir con «lo despertaron?», preguntó Anton, mirando a su alrededor, tenso como un resorte. Anaïs observaba el transmisor, conectada a su tablet. «Está emitiendo una señal a una estación cercana, casi pegada al cinturón de asteroides de Dargan Tau, oculta por las firmas térmicas del campo rocoso». James parpadeó. «¿Una estación oculta?». «No figura en ninguna base de datos», confirmó Anaïs. Alinoshka apretó la mandíbula. «Lo llevamos a bordo». «Danka, manténlo vivo». «Anaïs, consígueme todo lo que puedas sobre esa estación». «James, prepárate para una salida rápida». Salieron de la nave abandonada, el eco de las palabras del desconocido retumbando aún en sus oídos. Estación Eidolon. La estación apareció ante ellos envuelta en penumbra. Tenía la forma de una araña metálica de patas abiertas, adosada a un enorme asteroide hueco. No tenía transmisiones activas ni señales de vida, pero su estructura estaba intacta, y una bahía de atraque se abrió al aproximarse la Pet Express, como si esperara su llegada. «Esto no me gusta», murmuró Anton. «Lo sé», respondió Alinoshka, sin apartar la vista del monitor. «Pero si este lugar tiene algo que ver con esa señal, o con lo que ese hombre temía, necesitamos respuestas». Entraron. La bahía se selló detrás de ellos con un estruendo metálico. El interior estaba oscuro. Las luces se encendieron de forma intermitente, como si la estación despertara de un largo sueño. Mientras James y Anton aseguraban la compuerta, Danka quedó en la enfermería de la nave cuidando al hombre inconsciente.
Los demás bajaron armados con linternas y herramientas. La atmósfera de la estación era respirable, pero pesada, como si algo la cargara con electricidad invisible. Hay una terminal central en el núcleo, dijo Anaïs. Si accedemos, podríamos descubrir qué era esta estación. Caminaron en silencio. Pasaron por laboratorios vacíos, cápsulas rotas, tanques con cristales de contención, algunos con marcas por dentro, como si algo hubiera intentado salir. Esto era un centro de investigación, murmuró Anaïs, tocando una pantalla. Biotecnología, genética, avanzada. Aquí hay registros de experimentos con fauna alienígena. Anton frunció el ceño. ¿Y por qué está todo abandonado? Quizá porque algo salió mal, dijo Alinoshka, agachándose junto a una compuerta doblada desde dentro. Algo escapó. En ese momento, James recibió una transmisión urgente desde la nave. Danka, ¿qué pasa? La voz de Danka llegó entrecortada. El hombre se despertó. Está gritando, golpeando la puerta de la enfermería. Dice que ya viene, que lo siguió hasta aquí. Y entonces, los sensores de la estación comenzaron a parpadear. Una señal, no una transmisión, un latido, en la estructura misma de la estación, como si algo vivo respirara dentro del metal. ¿Escuchan eso?, susurró Anton. Un zumbido, bajo, constante, que se sentía en los huesos, más que en los oídos. Y una puerta, al fondo del pasillo, comenzó a abrirse por sí sola. Desde dentro salió un olor metálico y cálido, como sangre derramada hace siglos. Y luego, un sonido, no de pasos, de garras. El umbral del instinto. Las linternas temblaron ligeramente en las manos de la tripulación mientras enfocaban el corredor abierto. El sonido de las garras deslizándose sobre el metal era suave, pausado y terriblemente consciente. ¿Vieron eso?, susurró James. Una sombra cruzó de un lado a otro al fondo del pasillo. Era veloz, más grande que un ser humano, y se movía con una fluidez antinatural, como si flotara entre dimensiones. «¡Atrás!», ordenó Alinoshka, retrocediendo paso a paso. «Anaïs, cierra esa puerta». «Ya». Anaïs corrió hacia el panel lateral, pero las luces se apagaron de golpe. Solo quedó el sonido de respiraciones agitadas, el latido de sus corazones y ese deslizar rítmico, como si algo se acercara cada vez más. De pronto, ¡clank! Algo cayó del techo justo frente a ellos. Un pedazo de rejilla rota. La figura se detuvo por un segundo. Y entonces escucharon una voz metálica salir desde los altavoces oxidados de la estación. Una voz femenina, grabada hace años. «Advertencia. Sujeto alfa ha despertado. Contención comprometida. Procedimiento final iniciado». «¿Sujeto alfa?», preguntó Anton. Anaïs volvió a activar la consola de emergencia, sudando a pesar del traje. «Aquí está. Último experimento registrado. Proyecto Instinto. Ingeniería genética avanzada aplicada a un predador extinto del sistema Odrak. Una criatura diseñada para adaptarse a cualquier entorno, modificar su fisiología según la amenaza y devorarla». James tragó saliva. «¿Y lo tenían aquí encerrado?», dormido, dijo Anaïs, en animación suspendida. «Pero la señal de socorro lo activó». Alinoshka miró hacia el techo. Más rejillas comenzaban a vibrar. Algo se movía encima de ellos, acechando. «¡A la nave! ¡Ahora!», gritó. Corrieron por el pasillo mientras las luces se apagaban una tras otra detrás de ellos, como si la oscuridad los persiguiera. En una esquina, la criatura los rozó. Una masa negra, de piel húmeda y ojos que brillaban con inteligencia pura. No rugió, no chilló, solo los observó y luego se lanzó. James disparó un pulso de energía desde su arma de mano, lo que frenó al ente un segundo, lo suficiente para que cruzaran el umbral de la bahía y cerraran la compuerta con un chirrido hidráulico. Alinoshka golpeó el panel de cierre. «¡Desacoplen ya!». La PET Express se sacudió al liberarse de la estación. Atrás, a través del visor de popa,
vieron cómo la criatura escalaba el exterior de la estación, siguiendo con la mirada, no a la nave, sino al hombre que habían rescatado. Danka los recibió en la entrada con expresión grave. El sujeto murió, justo ahora, paro cardíaco. Fue como si algo lo reclamara, como si su cuerpo supiera que ya no podía huir. ¿Qué rayos fue eso?, dijo Antón. Un arma biológica, dijo Alinoshka, sentándose en su asiento de mando con el rostro tenso. Un experimento que alguien trató de ocultar, y ahora lo hemos despertado. Anaïs, aún procesando lo que había visto, miró su tablet. Un fragmento de los archivos de la estación se había descargado antes de perder el acceso. Uno de los archivos tenía un título simple, grabado por una científica desaparecida hacía décadas: Proyecto Instinto. El problema no es lo que hemos creado, es que ya no sabemos si podemos detenerlo. El ancla de las sombras. La PET Express se alejó de la estación, cruzando el cinturón de asteroides a toda velocidad. Pero dentro de la nave nadie hablaba. La figura del ser en la estación, la tensión de su mirada, la muerte súbita del desconocido, todo pesaba en el ambiente como una amenaza no dicha. Finalmente, en la sala de mando, Alinoshka rompió el silencio. «No podemos dejar esto así». Antón levantó la vista, sorprendido. «¿Quieres que volvamos?» «No ahora», respondió ella, «pero debemos tomar una decisión. Esa criatura, si encuentra la forma de salir de la estación, o si alguien más recibe la señal de socorro, estamos condenando a cualquier otra nave que pase cerca». Anaïs levantó la tablet. «Aún tengo parte de los archivos. Hay información sobre cómo lo contenían. El sujeto alfa tenía una frecuencia de resonancia cerebral alterada. Lo mantenían dormido con una combinación de pulsos sónicos y campos magnéticos. Si logramos reiniciar ese sistema, tendremos que volver», interrumpió James. Danka, que acababa de cubrir el cuerpo del hombre fallecido con una manta térmica, asintió. «No es solo un deber, es lo correcto». Alinoshka se puso de pie, ajustando su chaqueta roja. «Entonces lo haremos, pero esta vez vamos preparados». Regreso al nido. Se prepararon durante 4 horas. Anaïs reconfiguró los campos sónicos desde el núcleo de ingeniería de la nave. James adaptó drones de mantenimiento para actuar como emisores móviles de pulso. Anton trazó una ruta de ingreso alterna por los tubos de ventilación superiores, y Danka diseñó una mezcla de sedantes por si se encontraban cara a cara con la criatura. Cuando volvieron a aproximarse a la estación, la señal de latido aún persistía, como si la estructura tuviera un corazón propio. La compuerta no se abrió automáticamente esta vez. «Nos está esperando», dijo Antón. Tuvieron que acoplar manualmente, lo que provocó una vibración brusca. Entraron en formación cerrada. Antón al frente, seguido de Alinoshka, luego Anaïs, James y Danka. Avanzaron por los ductos que Antón había mapeado, sorteando corredores inundados de sombras donde el metal estaba cubierto de una sustancia negra y viscosa. «Esto no estaba antes», susurró Anaïs. «Está mutando el entorno». Pasaron por un laboratorio. Dentro, flotando en una cápsula, había un segundo espécimen, o lo que quedaba de él. El cráneo estaba partido, como si algo hubiera querido salir desde dentro. James murmuró: «¿Y si no es uno solo?» «No digas eso», dijo Anton, con los ojos clavados al frente. Finalmente llegaron a la sala de contención central, un enorme cilindro rodeado por bobinas metálicas e interruptores antiguos. En el centro, un trono vacío, el sitio donde había dormido por décadas. Anaïs conectó su tablet a la consola principal. «Necesito 2 minutos para reactivar el sistema de pulsos, pero necesito que alguien me proteja». «Yo me quedo contigo», dijo James. «Alinoshka, ve con Antón. Si la criatura aparece, atraedla hacia el conducto sur. Allí podremos rodearla con los drones sónicos». Alinoshka asintió. «Vamos». Mientras los 2 grupos se separaban, Danka colocó sedantes automatizados en las esquinas de la sala. El aire se había vuelto más denso,
y entonces, sin aviso, se escuchó un chillido agudo, lejano pero penetrante. La criatura ya sabía que habían regresado. En el conducto sur, Alinoshka y Antón avanzaban con armas de pulso en mano. Vieron la sombra antes de oírla, un cuerpo de más de 2 metros, sin ojos visibles, con membranas que vibraban al ritmo de su respiración. Avanzaba en 4 patas, con un movimiento líquido, como si flotara sobre la superficie. Antón apuntó. Ahora. Dispararon. El impacto no lo hirió, pero lo hizo reaccionar. Un rugido sordo sacudió la estructura. La criatura los vio y los siguió. Corrieron, guiándola hacia el anillo de contención. En la sala central, Anaís terminó la activación. Listo. Pulsos cargados al 90%. Drones listos. Pero algo la interrumpió. Un temblor. Luego, un brazo. La criatura irrumpió por una de las compuertas laterales, lanzando a Antón contra la pared. Alinoshka se interpuso, disparando con precisión quirúrgica, atrayéndola justo al centro del círculo. Ahora, Anaís activó el protocolo. Una onda de pulso envolvió la sala. Las luces se apagaron. El aire vibró. La criatura rugió y se desplomó. No muerta, no herida, dormida, otra vez. Como si el cuerpo recordara ese ritmo, esa señal, como si volviera al vientre que lo incubó. Minutos después, ya dentro de la PET Express, la tripulación observó los monitores. Sistema de contención restaurado, confirmó Anaís. No puede moverse, no con ese patrón. Mientras nadie lo interrumpa, entonces lo dejamos así, dijo Alinoshka. Lo sellaremos y enviaremos una advertencia, encriptada, solo para científicos autorizados. Antón se cruzó de brazos. ¿Y si alguien lo ignora? Alinoshka lo miró. Entonces deberán enfrentarse con lo que enfrentamos hoy y rezar para estar mejor preparados que nosotros. La PET Express se alejó, dejando atrás la estación. Una última toma mostró la figura dormida de la criatura, envuelta en sombras, con una pequeña sonrisa deformada en el rostro, como si soñara o esperara. Epílogo: el pulso que no cesa. 2 semanas después, la PET Express flotaba en órbita sobre el planeta tropical de Viridia 9, un mundo lleno de playas azules, palmeras de silicio y brisas suaves impulsadas por ventiladores atmosféricos. Por fin, la tripulación se tomaba un merecido descanso. Antón bebía un cóctel fluorescente bajo una sombrilla. ¿Sabes? Me vendría bien más trabajo de este tipo, dijo, mirando el mar sintético. Sin monstruos, ni experimentos locos, ni estaciones fantasmas. Y sin bragas al aire. Por una vez agregó Anaís, mientras trataba en vano de mantener su minifalda en su sitio en medio del viento constante. Tú decidiste seguir con el uniforme oficial, se burló James desde una hamaca. Pero bueno, es parte del encanto del equipo, ¿no? Danka se reía suavemente, hundiendo los pies en la arena y dejando que el sol artificial le dorara aún más el cabello. Alinoshka, sin embargo, estaba sentada frente a una pequeña consola portátil. Observaba una transmisión encriptada que había llegado apenas unas horas antes. Un mensaje. Solo una línea. El proyecto Instinto ha despertado en otro punto del cuadrante. Están apareciendo réplicas. No es el único. Ella cerró la pantalla. Se quitó las gafas de sol. Suspiró. Vacaciones cortas. Parece, dijo en voz baja. Se levantó, se estiró y llamó a los demás. Disfruten esa última piña galáctica. Tenemos un nuevo destino. En la lejanía, en un pequeño planeta olvidado, una nave científica descendía sobre una instalación oxidada. Dentro, una compuerta vieja se abría con un crujido. Un grupo de exploradores entraba. Uno de ellos encontraba una consola encendida. Tocaba la pantalla. Accidentalmente desactivaba el campo de pulso. Se escuchaba un sonido de respiración profunda. Algo se levantaba en la oscuridad y sonreía.